bajas al bar y ahí. Bueno, esaten nuen bezala, mil esker etortzeagatik, entzutera Jose Ramoni bere liburua, bueno, eta barruan dauden hausnarketak ezagutzeko oso interesgarria, nahiko densoa da liburua, baina nik uste du merezi duela, bereziki eztabaida bat izatea ezagutzeko beste jarrerak pairatu dugun pandemiaren aurrean. Decía que, bueno, pues gracias por venir. Ahora vamos a escuchar a José Ramón, al cual presentaré en principio, y al resto de autores, alguno de los cuales está en esta sala, y que, bueno, pues una obra que es la segunda sobre este tema, que es, a mi entender, y tras una relativamente rápida lectura, bueno, pues es muy densa, contiene muchísimas reflexiones que, sin lugar a dudas, es necesario conocer para, bueno, pues valorar y bueno, y aprender de los, si podemos decir, algún acierto y de los errores muchas veces estratégicos que se ha cometido en las políticas para hacer frente a la pandemia, tal y como defienden los autores. Bueno, José Ramón es médico de familia, ha trabajado en diversos centros de atención primaria en Navarra, fue responsable de docencia e investigación en atención primaria del Servicio Navarro de Salud, vocal de investigación de la Sociedad Navarra de Medicina Familiar en la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, miembro de grupos técnicos de la Sociedad Estatal de Salud Mental, Adolescencia y Atención a la Familia, autor de numerosos artículos, tanto profesionales como de rango político, desde su militancia marxista, y ha sido y es conocido como un activo militante de la construcción de organizaciones políticas anticapitalistas. ¿Por qué hablo tanto de su currículum? Porque creo que también explica en cierta medida los enfoques y las preocupaciones que se reflejan en el texto que ha elaborado junto a otros autores. Ariel Petruccelli, yo no le conozco personalmente, es historiador y docente universitario en una universidad argentina y autor de varios libros, entre otros, o varios, sobre temática marxista. Han colaborado en esta publicación también Juan Gervás, que ha escrito el prólogo. Muchas de vosotras le conoceréis como una referencia en atención primaria a nivel estatal, con unas posiciones muchas veces críticas, pero muy interesantes en cualquier caso, sobre múltiples temas que afectan al sistema público de salud. También tenemos, ha colaborado escribiendo un artículo Juan Simó, que es un médico de atención primaria de salud del centro de la Rochapea, también reconocido a nivel estatal, y bueno, que nos habla de en qué situación estamos con la pandemia, la endemización de la misma, la instalación entre nosotros para largo, pese a lo que parece ser que, bueno, pues parece, según si hacemos caso a lo que aparece en los medios, pues prácticamente la pandemia ha desaparecido. Después también han colaborado en otro capítulo Manuela Contreras, matrona, máster de investigación de cuidados de la salud y miembro de la Asociación Escuela y COVID, e Isabel Canales, pediatra, que ha sido profesora de Relación y Comunicación en la UPV Euskal Herriko Unibertsitatean. Bueno, yo soy amigo de José Ramón, médico del trabajo, y bueno, pues de alguna manera he estado comprometido y sigo comprometido con la defensa de la salud de los trabajadores y trabajadoras. He tenido distintas responsabilidades desde la izquierda sindical en distintas organizaciones sindicales y he sido el anterior director del Servicio de Salud Laboral del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. Respecto al libro, ya solo el título, Una pandemia sin ciencia ni ética, creo que nos ilustra bastante sobre los contenidos fundamentales de esta obra. Son identificadas algunas certezas y múltiples incertidumbres, pese a lo cual, bueno, pues desde la política, desde los responsables gubernamentales de la administración,
Bueno, pues se ha actuado como si fuera la inversa, teniendo muchas certidumbres muchas certezas y escasas incertidumbres. Incertidumbres que requerían de la duda y de la aplicación del método científico, de la ciencia, que se basa precisamente en poner en cuestión incluso lo que nos ha parecido hasta ayer casi incontestable. Los autores destacan también los costes, el tributo no difundido en gran medida de las políticas aplicadas, el incremento inexplicado por ahora de la mortalidad general, los probables efectos secundarios de la vacunación escasamente o malamente registrados, de la pandemia de daños de salud mental derivada de los confinamientos, en especial en la infancia y adolescencia, del empobrecimiento generalizado de la clase trabajadora, el aumento de las desigualdades socioeconómicas, el deterioro del sistema público de salud, etcétera. La obra señala que no todos hemos perdido, aunque sí la mayoría, y ha habido corporaciones, industrias, empresas que se han beneficiado escandalosamente de esta situación. Podemos citar la más conocida, la industria farmacéutica, pero también las nuevas tecnologías, las plataformas televisivas, la actividad distribuidora de la actividad económica de distribuidora de bienes de consumo, etcétera, etcétera. En la obra no solo se quedan los aspectos técnicos, sino también habla de los problemas políticos, de la pasividad de la izquierda, de la falta de posición propia y de la necesidad de reinventar respuestas a unas políticas que objetivamente han restringido numerosos derechos y libertades. Por último, quería señalar que no se queda en un análisis del pasado, se basa en publicaciones, en reflexiones muy tempranas que podían haber posibilitado otras políticas y que no se llevaron a cabo. Y también es un texto que nos permite ser más críticos con nuestras propias actividades y pensar que a futuro quizá de estas reflexiones que hoy se nos presentan en este documento, bueno, pues podemos aprender para no cometer los mismos errores. Y sin más, bueno, por último decir que es un texto ajeno a cualquier negacionismo o tesis conspiranoica alguna y que también se critica y se argumenta críticamente sobre este tipo de posiciones. Sin más, José Ramón, gracias. Sí, ahora sí, micrófono me oís. Bueno, oye, gracias a todos por venir. Lo único que no se graba una charla, después cerrar si Pues que quería comentaros que este libro es, digamos, la continuación del anterior que se llamó, que se llamó COVID-19, la respuesta autoritaria y la estrategia del miedo. En este anterior estuvo Paz Francés, que no ha podido colaborar en este nuevo libro porque tenía situaciones personales que le impedían la dedicación necesaria, pero sus ideas están presentes tanto en el primero como en el segundo. Creo que el tema del segundo libro es que desgraciadamente no tuvimos que desdecirnos de nada de lo que habíamos dicho en el primero. Hombre, de alguna precisión sí, de algún dato concreto, pero que desgraciadamente, y es la primera vez que tener razón igual te deja un sabor agridulce, es que muchas cosas de las que dijimos entonces se confirmaron. Este libro salió a imprenta, el primer libro salió a imprenta en el 21, en los primeros meses, y incluimos un capítulo sobre las vacunas en mayo. Tanto las notas iniciales sobre las vacunas como lo que escribimos en mayo, solo los hechos lo respaldan. Quiero decir que hemos podido dedicar mucho material a las vacunas, que eran, en realidad, lo que habíamos hecho era un anticipo. Y hablando de cosas que sí podía precisar, pero que tampoco renunciar, yo defendí la vacunación de la población de riesgo. Creía que las personas que estaban en una situación muy frágil
tenían que ser vacunadas, porque este virus en determinadas personas es especialmente mortífero y que había que actuar en ese sentido. Sigue. El primer libro dijimos que era ni negacionismo ni catastrofismo, un nuevo libro sobre la pandemia cuando presentamos el primero. Pero lo curioso del caso es que ahora mismo no podemos decir eso, porque es verdad que seguimos estando ante un virus nuevo, una pandemia extensa, una respuesta desmesurada y sin precedentes, pero congruente con nuestro modelo político, social y económico. Lo que nosotros venimos a decir en el libro, analizamos desde el punto de vista científico que ha sido un abordaje erróneo y peligroso, pero lo que intentamos decir es que lo que se expresa cuando uno trabaja, por ejemplo, con atención familiar, que ha sido una de las cosas que me ha preocupado, es que una crisis en una familia lo que te desvela es cómo funciona esa familia, cómo se relaciona y cuáles son sus problemas y sus condicionantes, ¿no? Y cuando una sociedad tiene una crisis, una pandemia, lo que se refleja es cómo es esa sociedad. O sea, que es un libro sobre la pandemia y la sociedad en que vivimos, que la pandemia ha servido para resaltar los rasgos esenciales de nuestro modelo social. Y eso es lo que nos llevó a reflexionar a nosotros, que estábamos, Ariel y yo, que estábamos situados en el ámbito de la izquierda no institucionalista, a coincidir. Él me escribió un día por Facebook y me dijo: oye, ¿tú de verdad eres de izquierdas? Porque claro, los dos estábamos rodeados en un medio donde predominaban la derecha libertariana, la derecha, y entonces éramos una excepción, ¿no? Y estábamos un poco como una nota discordante y eso empezó a hacernos reflexionar y relacionarnos, ¿no? A ver, el fracaso sanitario tiene pocos paliativos, o sea, estamos en una situación que los datos, el propio discurrir de la pandemia del 17 y 18, que se anunciaba como el espejo en el que podíamos ver esta pandemia, a los 18 meses estaba finiquitada. No había muertos por la gripe, pasó una gripe que causó un enorme estropicio en poblaciones jóvenes, estaba en una situación de guerra, pero a los 18 meses era un virus más. Veremos a ver si 3 años después este es un virus más o no. Yo tengo las cuestiones, esto es luego si Juan Simó se anima a comentar un poco sobre el asunto, estaría bien. Y realmente ha habido una situación muy paradójica, porque se hablaba continuamente de ciencia y uno, cuando miraba un poco, a ver si yo me tengo por científico y esto no me cuadra, ¿no? Y la ética, ¿no? La ética ha llegado a unas cosas desmesuradas. O sea, cómo por primera vez se ha hecho la negación del consentimiento informado sistemática y brutal. O sea, es una negación del derecho a la persona a decidir si tiene que recibir una intervención médica de acuerdo a una información contrastada y con las incertidumbres que conlleva, ¿no? Y le hemos visto ataques a las libertades y los derechos increíbles. Es más, el otro día en el Parlamento Europeo, no sé si visteis que el de Pfizer salió diciendo que ellos nunca dijeron que la vacuna impidiera la transmisión. A nosotros nos retiraron algún Twitter en el que decíamos eso por desinformación, mentirosos, conspiracionistas y negacionistas, porque decíamos que esta vacuna no detenía la transmisión porque lo sabíamos, porque habíamos leído los ensayos. Y entonces los ensayos clínicos no permitían decir que detenía la transmisión ya en diciembre del 20. Y se nos acusaba y se nos acaba de desplataformizar. Es un nuevo verbo que se ha generalizado porque todavía se sigue Bueno, no lo digo otra vez. ¿Pasas? A ver, hay que partir de la tasa de letalidad del virus porque es importante.
Yo creo que las medidas tomadas no hubieran estado justificadas ni en el caso de que este virus hubiera sido como el de la gripe del 18. Pero lo que hay, esto está publicado hace 3 días, está en prensa todavía en el 22, en el año 22, es una estimación de los datos, recogiendo todos los datos de seroprevalencia, que es la única manera de saber la letalidad. Seroprevalencia significa que detectar a todas las personas que han pasado el virus, independientemente de que hayan sido considerados en su momento casos o no, o hayan sido diagnosticados entonces. Y la tasa es esta. O sea, la tasa es que de los mayores de 70, 1 cada 18 muere, que es una cifra muy significativa, pero si uno baja de los 40 ya está a unos niveles de muerte de los infectados comparable a cualquier otro proceso infeccioso. Entonces, esto es lo que teníamos que partir, que era un virus con capacidad de hacer daño, con capacidad de causar muertes, pero que solo la causaba en un sector concreto de la población, que para el resto de la población era un virus bastante lidiable y que había que hacer un abordaje que fuera selectivo, como el virus era selectivo. Ante un virus selectivo no se pueden hacer medidas generalizadas, sino concentrarse en medidas selectivas. De ese catastrofismo hemos pasado a no se sabe, no se contesta. Yo le pregunto a la gente que está en la versión oficial, le digo, pero bueno, ¿en qué situación estamos? ¿Qué está pasando? Mensajes claros, ninguno. Parece que estamos en la pospandemia, parece que hay que seguir vacunando, te dice que no va a haber restricciones en los países europeos. En China sigue con su política, ha habido una rebelión, una sublevación popular en Cantón ahora con relación al confinamiento, pero no dan mensajes claros, no explican. Estamos registrando los daños graves de las medidas no farmacológicas tomadas, quiere decir confinamiento y restricciones, que iban a producir un daño, y eso lo sabíamos. Es que la gente que había estudiado el tema, y la propia OMS en septiembre del 19 casualmente había editado un informe técnico. En ese informe técnico decía que los confinamientos y los cierres de frontera no sirven para nada y causan daños, sobre todo los confinamientos. Entonces, que no había que confinar, que no había que cerrar las escuelas, que no estaba demostrado que hubiera que cerrar las escuelas, que tuviera ningún beneficio. Todo eso ya estaba escrito y, sin embargo, se saltó. Eso ha producido daños graves que estamos viendo. Claro, en un clima de miedo y pánico, que la gente no iba al hospital, ¿cuántos cuadros quedaron sin diagnosticar? ¿Y cuántas consecuencias tenemos ahora? Desgraciadamente, yo podría contar algún caso que me afectó personalmente, no a mí, pero a alguien muy allegado, que denota parte del problema de lo que puede estar pasando. Persiste la falta de transparencia, no hay un balance, no sabemos dónde estamos. Hay un fracaso no reconocido de la estrategia vacunal. No quiero decir que no hubiera que emplear vacunas, lo digo una vez más, pero la estrategia vacunal ha fracasado, porque estamos con que teniendo olas, y hay gente que ya ha tenido 5 veces COVID, eso es inaudito. Te puedes tener 5 veces COVID a lo largo de 20 años, como tenemos todos, la gripe, el rinovirus, pero ¿por qué este virus produce que la gente se infecte en 2 años 5 veces? Eso es un misterio. El virus no es tan diferente de otros virus. Entonces, ¿por qué produce eso? ¿Por qué produce continuo? Y luego, porque posiblemente tengamos una inmunidad colectiva con incógnitas y grietas. O sea, la vacuna no produce una inmunidad duradera, pero las cuestiones es si puede facilitar que las infecciones tampoco la produzcan. Eso intentaré desarrollarlo más adelante, porque poner una vacuna puede hacer que alguien que se infecte luego no se inmunice de manera sólida. Eso es una cuestión que
se podría debatir. Veremos que la epidemia empieza a estar bajo control cuando las variantes del virus no sean tan rápidas, no sean tan frecuentes. La propia variabilidad del virus nos indica que seguimos teniendo problemas. Un virus que encuentra una inmunidad colectiva suficiente no tiene ocasión de mutar tanto. Sí, eso lo podemos discutir al final, pero es así. Bueno, yo creo que es así. Pasa. Entonces estamos entre la táctica del avestruz, de que aquí no ha pasado nada, de que tenemos un exceso de mortalidad desde hace meses, que nadie explica. Llevamos desde mayo con más muertes. El año pasado nos pasó lo mismo. En octubre del 22, por el propio... ha habido en mayores de 70 años mayor exceso de mortalidad que en octubre del 21. Eso solo puede coincidir con que se ha puesto la dosis de vacunas, que no hay otra explicación. Es que coincide con la cuarta dosis de vacuna en esa persona, y hay un exceso de mortalidad. Y el juego del calamar es crear una situación tan confusa que no tenemos datos para decir muchas cosas. O sea, una de las cosas que uno de los personas que a mí me ha asombrado en esta pandemia, porque Vinay Prasad es un tío muy conocido, editor de Medscape, es un tío de la medicina basada en la evidencia, que era un furibundo partidario de los confinamientos al principio, que a las 2 semanas dejó de serlo cuando leyó un poco sobre el asunto, y luego que ha sido de los que defendió la vacuna en el primer momento, pero que luego ha visto lo que ha pasado y dice, pero vamos a ver, si hay gente con 2 dosis de vacuna, ¿se va a poner una tercera? ¿Por qué no hacemos un estudio clínico randomizado para ello? ¿Por qué no cogemos un grupo de personas con 2 dosis? A unos le ponemos, los aleatorizamos, a unos le ponemos la tercera dosis y a otros no, y a ver y comparamos cuál es el efecto de la tercera dosis sobre la reinfección. Pero no se hace. ¿Por qué no se hace? Es absolutamente inexplicable, ¿no? Es absolutamente inexplicable el tema de no... Bueno, es explicable por intereses. ¿Por qué? Yo siempre me pregunto al principio, porque yo era partidario de la vacuna, y de hecho a mucha gente le decía, oye, espera Novavax. Si puedes, esperas a Novavax. Yo, si llega un momento dado que me fuerza mucho a vacunarme, me vacunaré con Novavax, porque aquí, o con la China, con Sinopharm, que está en Francia. Te vas a Francia y la consigues. Es una vacuna tradicional, que es autorizada por la Comunidad Económica Europea, pero que no se decreta disponible para la población, para que pueda optar, oye, yo quiero vacunarme con esta, yo quiero vacunarme con la otra. ¿Por qué? A ver, es ser conspiranoico decir que Pfizer tiene una influencia política increíble, principalmente en Estados Unidos, pero en Europa también. Si lo hemos visto cuando la Van Leyen, que no ha dimitido todavía, le cogen los emails con el CEO, para decirlo, de Pfizer, y todo el mundo mira para el otro lado. Esto, pues no pasa nada. En el Parlamento Europeo, 4 parlamentarios, un demócrata cristiano rumano, una nacionalista irlandesa, alguna alemana del Partido Verde, plantean, oye, pero ¿qué ha pasado aquí? Esto ha habido hay elementos, indicios de que aquí ha habido corrupción por parte de la Comisión Europea. Y se cierran los ojos. Es alucinante. Y de los grupos de la izquierda, entre ellos el grupo de la izquierda, donde está, por ejemplo, la gente de Izquierda Unida y Podemos, se ha ausentado, no dice nada de ese caso de corrupción, ni ha pedido responsabilidades, ni ha pedido, a pesar de que la desconfianza con la industria farmacéutica debería ser mucha más fuerte en las organizaciones de la izquierda, porque conocen cómo funcionan, que la de la derecha. Pues no han pedido ningún tipo de responsabilidad. Bueno, esto nada, que no ha habido... se ha cancelado el debate científico, no ha habido debate científico, y que los datos que aparecían eran como una especie de confirmación. Cuando uno veía que iban a imponer de nuevo medidas, decían, hay que imponer medidas
porque va a haber una ola. Si uno miraba el número reproductivo en Navarra del Ministerio, veía que estaba ya bajando, si está bajando, si ha empezado a bajar, y cuando a las 2 o 3 semanas bajaban, decían, ha sido gracias a las medidas, ¿no? Y entonces era todo una cuestión de que no había forma de realmente evaluar la efectividad, hacer estudios costo-beneficio razonables de lo que se estaba haciendo. Bueno, el elefante en la habitación es una expresión que tienen los ingleses, que no tenemos en nosotros, que quiere decir que es la situación social en la que hay un problema evidente y todo el mundo hace como si no pasara nada. Ya, ahí está el tema. ¿Qué pasa con el COVID prolongado? No lo sabemos, porque realmente no se están haciendo suficientes estudios. Hay desde el 24% de la población que ha pasado COVID en algunos estados de los Estados Unidos que acaba con COVID prolongado, y en España el 0,5%. O sea, eso es, o somos muy especiales, pero es que es una variabilidad enorme. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y sobre todo, ¿cómo aparece el COVID prolongado? Le comentaba a Iñaki que no iba a meterlo aquí porque yo también soy bastante en eso, no conozco mucho. Hay matemáticos que dicen, a ver, cómo es la secuencia temporal de eventos y cómo se distribuyen esos eventos temporalmente, te sirve para saber en qué tipo de evento estás y qué lo ha causado. El COVID prolongado no lo puede haber causado el COVID, porque es que lo que aparece es que no sigue las pautas, la misma disposición de si el COVID va dejando, tendríamos que aparecer jorobas a unos meses determinados, o en todo caso alguna, pero no puede ser que el COVID prolongado sea lineal para arriba y el otro vaya a jorobas. Es que eso no puede ser, o sea, no puede ser, para un matemático no puede ser así. Bueno, esto es el fracaso sanitario. Eso es, de arriba es el exceso de mortalidad en los países, en 22 países, 29 países me parece que son, que de los que se tiene datos, el exceso de mortalidad ¿cuál es su porcentaje? 0,3, 0,1 es el 10%, 20%, y el porcentaje de la población con dosis de refuerzo el 1 de julio de este año. Entonces, es una línea de regresión que indica que hay una relación entre el booster, entre el refuerzo y eso es muy difícilmente discutible, habrá que explicarlo, porque sobre todo hay una enorme variabilidad. En el 50% hay un puntito que es Suecia. ¿Por qué Suecia no tiene exceso de mortalidad? Porque si es la vacunación, Suecia ha vacunado el 67%, nosotros el 90%. ¿Por qué no tienen exceso de mortalidad? Ahí es multicausal. Eso es cómo ha subido el exceso de mortalidad en Europa en este año. Cuando vemos, la amarilla de abajo es el año 19. La gris esa que llega hasta arriba es el año 20, donde hay, a partir de marzo, una enorme subida del exceso de mortalidad producida por la primera onda COVID. La primera onda COVID fue una onda primera de un virus significativo, ¿no? Que se veía, tú veías a gente hecha polvo, mucha. Luego ha habido algunas pero nada comparable. Luego ves cómo en el 21 se produce inicialmente también un exceso de mortalidad, que es la onda inicial de Delta y demás, de las nuevas variantes, y luego sigue creciendo, pero es que en el 22 llevamos, es la que no ha terminado, ya vamos por encima de todas a estas alturas del año. O sea, hay más exceso de mortalidad en Europa ahora que en el año 20. Y luego, pero si miramos el COVID, el fracaso sanitario, de mayo, junio, julio y agosto, hasta octubre sigue siendo esto, son los datos, pero podríamos seguir, hay más muertos por COVID en el 22 que en el año 20. Lo normal hubiera sido que el año 20, si había bajado tanto, hubiera una onda invernal, porque las ondas del virus suelen ser 3 de virus respiratorio.
Sobre todo si empieza a destiempo. Quiere decir que lo que hace es, aquí empezó en primavera, no en octubre ni diciembre, en Australia de manera diferente. Entonces, el tema es que hubiera habido una nueva onda en diciembre y enero del 21. Y luego hubiera vuelto a lo normal, pero es que no ha vuelto a lo normal. Es que siempre ha habido un chorreo de casos y un chorreo de muertes. Entonces, eso que lo tiene que explicar alguien, ¿no? Eso es un elefante ahí. Y nadie lo discute. Yo creo que Putin ha declarado la guerra para que estos se pasen desapercibidos con su gestión pandémica. Y para evitar que yo venda libros de esto, porque en vez de haber escrito de Ucrania, ¿no? Entonces, el asunto es que, claro, es algo inaudito, ¿no? Oye, perdona, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí. No, es que ese gráfico que has puesto ahí de Badajoz me llama muchísimo la atención, que en 2022 hay más muertos en COVID en España que en 2020. Esos datos son... En 3 meses muy particulares, ¿no? Es que... sí, 3 meses muy particulares porque lo que indica que en el 20 hubiera tan pocos es que la pandemia estaba siguiendo la vía habitual. Quiere decir, estaba haciendo la vía habitual. O sea, la gripe no termina. O sea, si te mata en octubre, noviembre, diciembre, luego sigue habiendo casos de gripe y algún muerto hay. Pero el problema es que sigue a un nivel de baja. Y vuelve a hacer una onda cuando son virus estacionales. Este virus también es estacional, sobre todo la cepa ascentral. O sea, la cepa de Wuhan. El problema es que hemos facilitado la mutación del virus de una manera curiosa. Bueno, decir que esta mortalidad no se explica como la quieren explicar. Bueno, te he contestado, ¿no? Sí, más o menos. Sí, que... No, que nos da, yo recuerdo en 2020 que hablábamos de casi 90.000 muertos en España. A ver, en esos meses, yo me acuerdo que cuando... A ver, porque el problema es que los muertos son los que salen en televisión. Quiero decir que el problema es lo que la televisión nos dice. El problema es si tú tienes todo el día poniendo muertos en la televisión, parece que estamos entre la hecatombe y los quitas... Los muertos no aparecían, porque no se veía ningún muerto, pero sí daban los datos. A ver, te daban los datos y realmente en el verano, fue un verano, yo me acuerdo que yo me encontré con la consejera que Manolo y yo conocemos de viejos tiempos y Artondo, el director general, y me dicen, esto está poniendo, era en agosto, hacia finales de agosto, así, esto está poniendo malo, y yo le digo, no va a pasar nada ahora, pero espérate al invierno, espérate al invierno porque vendrá una onda que a ver cómo viene. Pero es que era lo lógico. El problema era que en el 20 había bajado a niveles estandarizados. Otra cosa importante que luego, si me da tiempo a comentar, ¿cómo voy de tiempo fatal, no? Pues llevas 26 minutos. Vale. Está ni marzo ni abril, claro, del 20. Sí. Sí, claro. El golpe fuerte fue... No, en el 20 hubo un montón de muertos de COVID, ¿eh? Un montón, pero... la primera onda fue una onda muy dura. Sí, no, pero lo que yo intento demostrar es, lo que quiero mostrar aquí no es la comparación de los años, sino lo anómalo que es que siga existiendo un nivel de base tan alto en una pandemia de virus respiratorio. Si fuera otra cosa... Bueno, estas son las explicaciones. El mundo nos dice que la relajación de medidas y la no vacunación, posibles causas del exceso de mortalidad. A ver, no eran muertos COVID, aunque hay más muertos COVID, pero el exceso de mortalidad es por otras causas no COVID. O sea, la gente no está muriendo por COVID, entonces la relajación de las medidas y la no vacunación no podía ser la causa, ¿no? Hay otras, pasa. Hay otras que luego tocaré un poquito. Simplemente comentar lo que hemos visto con las vacunas es un espectáculo increíble. O sea, si tú coges ahora y te vas a la hemeroteca o te vas
a ver lo que decían los vídeos, esto que todo el mundo pone, de lo que decía el gobierno, esto. En enero del 21, en marzo del 21, en mayo, que bueno, era una expectativa, pero lo que decían en octubre del 21, cuando ya se estaba viendo lo que se venía encima que el virus iba a saltar la inmunidad de las vacunas como si fuera un escalón. Y entonces ya se veía y seguían diciendo que era una vacuna perfecta, que además impedía la transmisión. Vacunaron a los niños con la excusa de proteger al abuelo. Es que es una situación absolutamente inaudita. O sea, ¿cómo podemos consentir que los que nos gobiernan puedan mentir de esta manera? Es una cuestión, es una sociedad muy preocupante. Una sociedad muy preocupante que no exiges cuenta cuando te han tomado el pelo, clarísimamente, ¿no? A ver, el RNA mensajero era una tecnología desconocida de alto riesgo. Por eso digo, ¿por qué vacunas con ella y no con la Sinopharm? Es más, Sputnik en ese momento tiene mejores resultados que cualquier otra. Y AstraZeneca tiene mejores resultados que Pfizer, con lo que se dijo de ella, ¿no? Porque claro, lo que hicieron automáticamente cuando apareció los casos sonoros de AstraZeneca, es decir, AstraZeneca es la vacuna mala, Pfizer es la buena. Y se cargaron a AstraZeneca, que tiene un poder político mucho menor, para salvar a Moderna y Pfizer. Es decir, esto no tiene nada que ver. Los efectos adversos de AstraZeneca y tiene un efecto positivo sobre lo que se llaman efectos inespecíficos de las vacunas. Quiere decir que una vacuna puede salvar vidas de la enfermedad que vacuna, pero puede hacer que la mortalidad sea la misma. Quiere decir que quitas muertos, pero no quitas diagnóstico, pero no muertos. La gente sigue muriendo el mismo número de muertos. Si una vacuna no quita los muertos de COVID y baja la mortalidad general, es que tiene una mortalidad sustitutoria. Y entonces eso no es el interés de ninguna intervención médica. No es que la gente no se muera de cáncer de mama para que se muera de cáncer de páncreas. Pues ¿a dónde vamos? Pues el problema es que la única que ha demostrado cierta incidencia positiva en la mortalidad por todas las causas es AstraZeneca. Por efectos específicos. Las vacunas de virus inactivados tienen efectos no específicos más altos que el resto de técnicas. Por ejemplo, las proteínas recombinantes, que son intermedias, ¿no? Y las plataformas virales, pues todavía más cerca de lo que es la... se nos dijo que el RNA, la vacuna se ponía aquí se quedaba, iba al ganglio y se acabó. Pero es que, claro, gracias a que un amigo de Juan Herbiti sabe japonés, nos pudimos enterar de que eso no era así, porque la Comisión Europea no pidió los datos de experimentación animal. Y entonces nos quiso enterar de lo que Pfizer sabía, pero el gobierno japonés les pidió. Y entonces el gobierno japonés nos dijo ya entonces que la vacuna, según los modelos animales que había dado Pfizer, se distribuía por todo el organismo. Y el RNA mensajero atravesaba la barrera hematoencefálica. Y entonces el problema es que son unas cosas de bulto, ¿no? Bueno, efectos adversos se ha negado. Aquí la primera que murió le dijeron que se había muerto de cualquier cosa, y han tenido que ir reconociendo la miocarditis. Dijeron que la miocarditis era luego dijeron que era muy rara y que era mucho más alta en el COVID. ¿Pasas? Bueno, esto es cuántas vidas ha salvado el COVID. Este es el blog que os recomiendo de Juan Simó, porque aparte de escribir impresentables como yo, escribe otra gente más seria, ¿no? Y entonces en el blog sale el tema de que las vacunas contra el COVID han evitado 20 millones de muertos. Lo curioso del caso es que Viento Sur, una revista de la izquierda, lo pone así. Y el The Economist, que es la revista de Wall Street, lo pone mucho más mediatizado porque son más listos. O sea, porque realmente estima que produce
esto, pero no lo dice. The Economist no lo dice porque se supone que eso le quita algo de credibilidad. Entonces es más cauteloso. Bueno, en este artículo analizo el por qué eso no se podía decir a partir del estudio y este estudio no demostraba nada, y lo que nos venía a decir es que los modelos matemáticos pueden realmente hacer estimaciones muy de acuerdo a lo que tú le metes. Un modelo matemático depende de los datos que tú le metes. Ellos te dan un cálculo, pero claro, si los datos que le metes son malos, sale una mierda, muy batida y transformada, pero mierda. Entonces, el problema es que el estudio era poco sólido, ¿no? Como poco. Esto es lo que dice uno de los convertidos al bando negacionista. Es Assem Madora, es un cardiólogo muy famoso del Reino Unido. Este cardiólogo salía en la televisión recomendando la vacunación. Era uno de los médicos mediáticos y es un cardiólogo muy conocido. Ya digo que tiene muchas publicaciones. Él se convirtió a esto porque su padre, después de vacunarse a los 3 meses, murió. Y entonces él pidió la autopsia. A los 3 meses de la vacuna había muerto. Y encontró que tenía asombrosamente colapsada todas las arterias. Y su padre tenía como 70 años, 72 años, y era una persona muy activa físicamente, y además, como era de cardiólogo, tenía todo tipo de pruebas que atestiguaban 1 año y medio antes que no tenía ni medio trombo en ningún sitio y las arterias bastante sanas. Y muere, y este dice, ¿cómo ha podido ser que se haya producido un cambio sin cambiar de vida en alguien que estaba esto? ¿Cómo ha podido pasar esto? Y entonces él, que lo dice por una tragedia personal, que la cuenta incluso, empieza a cuestionar, empieza a leerse los ensayos y dice que, a ver, ¿cuál es la efectividad de la vacuna? Y entonces hace los cálculos de la probabilidad. La vacuna, según los propios ensayos, hay un 1 cada 119 personas que puede ser protegida. ¿Pero qué significa eso? 1 de cada 119 puede ser bastante tolerable, como una cuestión, evita una muerte de 119 vacunados, pero es que si tú partes del riesgo que hemos visto antes, que también lo cogí de su artículo, es que eso lo tienes que multiplicar. Entonces, si tú tienes 44 años y mi riesgo de morir por delta, que fue posiblemente una de las que se dudaba si era más mortal, es de 1 cada 3.000, de cada 3.000 infectados de 44 años uno muere, si reducen uno de esos 3.000 hay que multiplicar, o sea, la vacuna salvaría una vida de 357.000 personas vacunadas, contando con que los datos estuvieran bien, que los ensayos hubieran estado bien, pero además, esa protección es 2 meses después de la vacuna. A partir de los 2 meses eso baja como por un tobogán. Entonces, a los 2 meses tú has protegido durante 4 meses más o menos 1 de cada 357.000 vacunados. ¿Eso qué significa? Pues que tienes que tener muchísima suerte con la vacuna de que sea absolutamente inocua, porque ya solo los muertos que por problemas alérgicos son más que esos. O sea, la gente que puede morir al inyectarle ese producto es más, con un shock anafilíptico, es más que 1 cada 357.000. Entonces, ¿cómo pueden decir esto, no? Bueno, esta es otra gráfica para demostrar, esta es de Herbiti precisamente, en un artículo publicado en Vaccines sobre el tema de cuál es el beneficio relativo por edad de la vacuna según los datos y tanto de la efectividad de la vacuna como de la población vacunada y no vacunada, que no la sabemos. Porque una de las cosas que pasa es que no sabemos, como no sabíamos al principio y no hemos sabido dentro de la pandemia quién moría por COVID y quién moría con COVID, claro, si mucha gente muere con COVID y no de COVID,
Si tú esos los descuentas de las estadísticas, los muertos te bajan, si como se pasaba en algún momento una PCR positiva en los 60 días anteriores era un muerto por COVID, aunque se hubiera caído del balcón, entonces eso, claro, eso aumenta los muertos. Es que al final lo que no se puede ocultar es el exceso de mortalidad. Sabemos que la COVID mató por el exceso de mortalidad, pero no por los muertos que nos daban de COVID. Entonces la discusión no es si el exceso de mortalidad es multicausal, que eso lo admitimos todos, los que decimos que la vacuna colabora, pensamos que hay otras causas que hay que investigar, sino que la hipótesis de que hay que estudiar esta posible asociación es considerada negacionismo conspiranoico, pero no solo lo dicen así sotoboche, vamos. El tema es que el otro día un tal doctor Campbell, ¿tú lo sigues al Campbell? ¿Algo? Pues Campbell decía, a ver, hay un estudio de que ha habido un exceso de mortalidad de neonatos que se ha duplicado en Escocia. Escocia tiene unos datos muy buenos de salud pública. Y entonces los tíos dicen que hay un exceso que hay que investigar y dicen las variables que hay que investigar. Y dicen que no van a preguntar si la madre estaba o no vacunada, porque eso sería hacerle el juego a los conspiracionistas. Entonces, si estaba la madre o no vacunada, no se puede estudiar. Pero así lo dicen, ¿eh? O sea, es una cuestión increíble, ¿no? Y la pregunta es si ha habido, si este tipo de vacunas ha colaborado o no, que hay que ver en qué medida, no lo sabemos, hay que hacer los estudios, pero es que no quieren hacerlo. Bueno, simplemente comentaros para cómo han funcionado los medios de comunicación, ¿no? Esto es la CNN en español. Muestra que es 95% en la prevención de infecciones y no causar problemas de seguridad graves, dijo la compañía, CNN en español. La decisión de obviar el uso de mascarillas entre la gente vacunada es un claro indicativo que las vacunas bloquean la transmisión del virus. Las infecciones en personas vacunadas son muy infrecuentes, aproximadamente un 1%. Pero este tipo ahora dice que él no dijo nunca eso. O sea, que él ahora se le ha hecho un pantallazo al tuit, ese tuit ha desaparecido. Él ya no dijo nunca eso, pero es que hay otros más ya descarados, ¿no? ¿Ves? El tío dice, conviene recordar dos aspectos. Nunca se diseñaron y evaluaron para evitar la infección, para el riesgo de muerte. O sea, lo que había dicho ya no lo dice. Y dice que no hay evidencia de que esto aumente las muertes cardíacas en hombres de 18 a 39 años. Eso está ya claro que en esa franja de edad hay un aumento de muertes. O sea, los indicios bastante sólidos. ¿Ves? Y a uno ya le contesta diciendo, pero ¿cómo dices que fueron diseñadas para eso? Si fueron diseñadas para ver si había enfermedad o cualquier síntoma. Bueno, este es uno de esos personajes mediáticos que están ahí, los expertos del gobierno, que aparecen en telediarios, en todo ese tipo de situaciones. ¿Sigues? Bueno, Beatriz Talegón es una seguida en la pandemia, ¿eh? Tienen el diario 16, ha sido la excepción, esto pone Beatriz Talegón de otra esto que es un fact-checker de esos, ¿no? Sigue. Bueno, podríamos sacar miles de... Bueno, la relación médica. La vacuna de Pfizer corta la transmisión incluso con una sola dosis. Seguir. Otra del tal calibre. Esta se llama Débora Ciencia en el esto, ¿no? Y lo que decía entonces y lo que decía ahora, ¿no? Bueno, entonces, los efectos secundarios. Esto lo he puesto aquí para citar la casa de mi tía, no es que el estudio lo hiciera yo, ¿eh? La casa de mi tía es una web de Canarias muy recomendable. Y además es un personaje muy curioso. En realidad, la casa de mi tía es porque es Xema Tanté, entonces suena como la Chet de Maten, entonces Xema Maten, ¿no? Entonces, este hombre se quedó en la calle, viviendo en un coche, siendo un empresario, estando en el mundo, porque
le hicieron pagar hasta la saciedad que no había seguido las consignas, ¿no? Es una persona curiosa. Bueno, sabemos, por ejemplo, cuando hablamos de exceso de mortalidad, ya se sabe que hay indicios de que las vacunas producen células B atípicas, con poca capacidad de neutralización, porque estimula que las células linfocitos B se produzcan fuera de los núcleos germinales de los ganglios, sino fuera. Es un estudio reciente que ya nos dice en mecanismos explicativos. La inmunidad puede ser dañada por las vacunas. Nos dicen que las miocarditis son menos que la infección natural. Estudio reciente. La incidencia de miocarditis y pericarditis en pacientes no vacunados no aumenta nada. O sea, las pericarditis y las miocarditis en población no vacunada que ha tenido el COVID es la misma que los que no lo han tenido. O sea, que no aumenta nada. Y además coincide con las cifras esperables. O sea, que la miocarditis, el virus no produce la miocarditis. Y eso, salvo en casos concretos. Claro, hay casos concretos que sí. Este artículo salió una referencia al The Economist, que lo voy a quitar. Es que me suena. No sé. No leo The Economist. Me suena a las revistas. No leo The Economist. Mis asuntos económicos los lleva mi gestor. Yo no. Es que me suena. ¿De qué año es? Hace poco eso. Bueno, entonces decir que esas mentiras son la continuidad, ¿sí? La continuidad de casos y muertes, los límites de las PCR. O sea, las PCR había que utilizarlas como lo que son una buenísima prueba para diagnosticar a una persona que tiene síntomas, saber si esos síntomas están producidos por un virus o por otro virus, pero no para hacer un instrumento de cribado, sobre todo si subes de 25 ciclos, porque ya se te producen más. El desbordamiento de hospitales era curioso, porque en Inglaterra el Centro de Medicina Basal de Evidencia dijo que si se desbordaban los hospitales sería porque los hospitales, que el 40% de los casos que ellos habían hecho en las primeras 2 ondas habían sido originados en hospitales. Quiere decir que el contagio masivo de gente en hospital se produjo en Inglaterra. Probablemente no se produjo en España, probablemente no, porque el sistema hospitalario es un poco distinto, y la disposición de las salas y tal. Bueno, los asintomáticos y la transmisión. Los asintomáticos transmiten, pero no transmiten lo mismo que los sintomáticos. Si puedes evitar la transmisión de sintomáticos, la pandemia no progresa. Y los sintomáticos son fáciles de controlar y los asintomáticos es muy difícil. Y en todo caso, un asintomático puede contagiar fundamentalmente 36 horas, salvo personas concretas, que las hay. 36 horas antes. Si a las 36 horas de un caso positivo, de un contacto con una persona, que todos los contactos de una persona PCR positivo, si a los 36 horas el sujeto en cuestión no ha desarrollado síntomas, ese hombre no es contagioso mientras no se demuestre lo contrario. O sea, que puedes quitar la cuarentena de todos los contactos que ha tenido esa persona y no distorsionas tanto la sociedad como se ha distorsionado, porque el estudio de contactos es muy interesante si también es selectivo. Si al final confinas a medio mundo, ya no pierde la efectividad. El problema es que tienes que apuntar bien y disparar bien. Si disparas en plan metralleta, la propio sistema se te satura. No había forma cuando ya empezó Omicron se comprobó en la práctica, no había forma de hacer algún tipo de control. Vale, pues voy a dejar aquí, porque luego sería un poquito que debatiéramos entre todos, si queréis, un poco más de los datos y otra vez, ¿por qué esto ha sido posible? ¿Qué es en realidad lo que el libro intenta explicar? ¿Por qué en nuestro modelo social, con el sistema político de dominación política que tenemos, esto se ha producido? Porque esto tiene que ver con nuestro sistema social y cómo el sistema de dominación y el sistema de explotación económica aprovecha cualquier ocasión para aprovechar para distintos fines. Las corporaciones para hacer negocio, las que podían, y los políticos para hacer carrera política.
Por primera vez un político que está acostumbrado a que la gente lo desprecie y escupa su retrato, se sentía como que era el salvavidas y que la gente le respetaba y le creía. O sea, los políticos habían conseguido que la población creyera lo que estaban diciendo. Y eso fue un orgasmo cósmico para ellos. Entonces, claro, el problema es que, claro, los políticos no querían soltar eso. Es que era una situación de pura dominación política, de una población sumisa y dispuesta a aceptar lo que le dijeran y a recibir órdenes. Y eso fue una enorme motivación de un sector. Y por último queda dónde estaba la izquierda. ¿Por qué la izquierda parece en estos tiempos, en este siglo, como un boxeador sonado que lanza puñetazos al aire y no sabe a quién le da, y que más o menos actúa un poco por recuerdo de lo que funcionaba hace 40 años, ¿no? Pero que no sabe en realidad apuntar a cómo cuestionar la enorme flexibilidad, la enorme capacidad de reinventarse que tiene el capitalismo y que tiene la dominación política. La izquierda no ha sabido, y entre otras cosas porque está aferrada a dos máximas horribles. Una es el realismo político, que decir que si la derecha está ganando tienes que aparecer más moderado, porque si no pierdes voto. En las elecciones americanas los candidatos más votados han sido demócratas, han sido los que son más identificados con la izquierda. Porque el problema es que si tú suavizas el mensaje para combatir a Trump, al final beneficias a Trump. Eso es una cuestión que no quiero entrar. Pero el realismo político es una, y la otra es el moralismo. O sea, cuando no tienes capacidad analítica, sustituyes la análisis por grandes máximas del bien. Había que salvar vidas. Y nosotros salvamos, la izquierda no solo salvamos más vidas, salvaríamos más vidas. No solo cerraríamos cerraríamos todas las actividades económicas, porque esto no se cierra porque el capitalismo está. Hay que vacunar hay que dar a los pobres del tercer mundo que se han salvado de la vacuna, y por eso les va medianamente bien, había que vacunarlos con las ONGs. Y entonces eso es la diferenciación de que la tendencia a sustituir problemas complejos, cómo un sistema reacciona ante una crisis, qué es lo que hace y por qué lo hace, que es el marxismo. En vez de eso se dedica a refugiarse en cuestiones absolutamente moralizantes, ¿no? Y eso yo creo que tiene que ver. Entonces, simplemente abrir una tanda, si queréis profundizamos en eso, si queréis pasamos un poquito a hablar, que es digamos, nuestra gran aportación es tener una explicación de por qué tanta desmesura. ¿Por qué ha pasado lo que ha pasado? Eso es nuestro intento. Hemos construido una explicación alternativa a lo que puede ser la idea de que hay un Estado mayor de unos cuantos poderosos que dominan todos los hilos del discurrir del mundo, incluso los que hablan de la gobernanza mundial. Yo les digo, bueno, decíais que estábamos ante... Y esa gente, ¿qué ha hecho ante la guerra de Ucrania? ¿De qué bando están? ¿Le han decidido también ellos hacer la guerra de Ucrania? ¿O realmente aquí hay contradicciones también más allá de que tengan intereses comunes básicos, ¿no? Y entonces todo ese tipo de explicaciones requieren mucha más finura que el plantearse, desde luego, que todo se explica porque ha habido conspiraciones, clarísimo, que ha habido intentos de aprovecharse. Tenía por ahí alguna de un personaje que fue la directora del FDA y su currículum. O sea, como una persona puede ser la directora del FDA y tener un currículum de haber favorecido a la industria farmacéutica una y otra vez, pero autorizando medicamentos que no tenían ninguna virtualidad ni ninguna demostración. Y esa tía estaba en el FDA, es su currículum para decir que antes de irse ella se había asegurado de que la vacuna se iba a seguir poniendo este año y a la población joven. Una pregunta para Juan Simón. ¿Qué piensas del tema de en qué momento de la pandemia estamos?
A ver cómo organizamos esto. Son las 8. Creo que como máximo, si Armando no me corrige, tendríamos hasta las 9, forzando mucho. Entonces, bueno, pues es vuestra oportunidad para plantear las dudas, los comentarios, las preguntas y al lugar, ¿no? Y vuestro conocimiento, que seguro que también es amplio. Yo creo que hace un año, justo un día como hoy, Sí, espera, Juan. Sí. yo creo que hace un año, justo un día como hoy, yo no me hubiera atrevido a venir aquí. ¿Vale? Todo cerrado, ¿no? Sin mascarillas, sin hostias, todos aquí respirando el mismo aire. Y hoy estamos, ¿no? Nadie está aquí con mascarilla ni acojonado por estar aquí. La cosa cambió radicalmente con Omicron. Y a partir de ahí tenemos un virus que mata mucho menos y que se transmite muchísimo más. El estudio epidemiológico que ha hecho aquí Navarra no ha mirado la inmunidad celular, pero sí ha visto que hay un mogollón de contagiados, muchísimos más que los que decían las cifras oficiales y que los que detectábamos con test y con PCRs. En Madrid sí que han mirado la inmunidad, ¿cómo se llama esta? La inmunidad celular. No lo han publicado, yo no lo he encontrado, pero en la noticia, no sé si de Diario Médico, decían que el 90% que todos tenía inmunidad celular, que yo creo que ya está bastante demostrado que es la que está evitando que la gente se muera, no los anticuerpos, ¿no? Y si no viene otra variante más jodida, yo creo que esto ya va a ser un virus que se va a quedar aquí para siempre jamás, ¿no? Que ha habido mucha gente que se ha reinfectado y que en 2 años pueden haberlo enganchado 3 o 4 porque es muy transmisible, porque no tenemos ninguna memoria inmunológica de él, mientras que sí tenemos, aunque no nos lo creamos, memoria inmunológica de las gripes que hemos pasado toda la vida, ¿no? Y yo creo que si nos olvidamos del coronavirus, igual hasta él se olvida de nosotros ahora mismo. Salvo que venga uno más hijo de puta que el Delta, ¿no? Pero yo no creo que ahora vaya a venir. Yo creo que sí tiene que ver a empezar a vacunar de esto. Yo no hubiera vacunado de la cepa Omicron, ni loco, porque estás presionando el virus a que mute, joder. Y entonces ahora no sé qué variante está saliendo, porque ya hace meses que no sigo. Yo he estado siguiendo esto al detalle, diariamente, lo que se publicaba, hasta que un día dices, ya vale, que la cabeza me explota, ¿no? Ya vale, ¿no? Y desde hace 6 meses ya no miro tan al detalle lo publicado, pero me lo estaba mirando hasta este verano. Y de hecho, Artuondo, me reuní una vez con él en Navidad, antes de Navidad del 21, y dije, para julio del 22 tendremos una ola. Y dice, no jodas, digo, fijo. La ola del verano, la gente se sale, se deja las vacaciones, los niños salen de ahí y hay una ola en verano. Y la hemos tenido los 3 veranos. Menos el primero, que fue muy poquito a poco, el primer verano del 20. A mí me parece que ha habido mucho error. Hemos hecho, cuando más ciencia necesitamos es cuando menos hemos tenido. Los ensayos han sido una estafa. Que las vacunas yo creo que sí han servido para evitar muertes y se ha despreciado la inmunidad natural. O sea, todo Dios la ocultaba, la inmunidad natural no existía. Eso también hay que destacarlo, ¿eh? Y es la que, junto con la vacuna, la inmunidad celular, ¿no? Y en fin, ahora te doy. Aprovecho para decir una cuestión. Yo no soy tan optimista como Juan, pero creo que todo está todavía por ver el acontecimiento, ¿no? Creo que Omicron era más benigna, pero no tanto como el número de muertes que ha dejado de causar. Quiere decir que el pronóstico, cuando tú eras no vacunado, y te contagiabas, el pronóstico era algo mejor que si eres una población de riesgo, algo mejor, pero había una función. Y decir 2 cosas. Esta pandemia va a depender de 2 fenómenos importantes. Uno de ellos es el pecado original antigénico. El pecado original antigénico significa que nuestro primer contacto con un germen
es el que marca cómo vamos a reaccionar independientemente de la cepa que sea ni la variante que sea. Siempre vamos a reaccionar como fue el primero, porque la inmunidad adquirida, a diferencia de la inmunidad natural, es una respuesta rápida. Y entonces lo que hace el organismo es, todavía, cuando tú vacunas, cuando tú pasas Omicron, lo que produce son anticuerpos ante la cepa central. Porque el sistema inmunitario funciona así, funciona de esa manera. Y entonces, ¿qué pasa? Que si produces anticuerpos que no son neutralizantes, porque ya el virus ha conseguido girar, esos anticuerpos que tienes en la memoria dificultan la producción de nuevos anticuerpos específicos. Por eso se produce la infección. La ventaja ha sido que lo que sí ha pasado es que todavía bloqueaba algunas partes de la proteína S que están relacionadas con la creación de sinticios en células, o sea, que las células se fusionen. Y eso es lo que se produce en el pulmón y por lo cual evitaba ese tipo de muertes. Pero el pecado original antigénico, que es la causa de la reinfección, podría dejar de funcionar. Esos anticuerpos podrían dejar de funcionar también contra la muerte. Podía producirse que hubiera cepas ya que escaparan lo suficiente para que esa barrera no se saltara. El pecado original antigénico se ha ignorado. Se ha ignorado que si tú vacunas con una vacuna que produce una brutal carga antigénica, el virus empieza. Tú lo coges, va creciendo poco a poco, va produciendo antígenos, poco a poco van llegando los antígenos, el organismo los va procesando y va creando anticuerpos. Si este virus entraba por la nariz, como la cocaína, a diferencia de la cocaína, no producía daños. Era un virus que era muy poco virulento. ¿Por qué? Porque nosotros tragamos continuamente medio vaso de moco cada día. Y ese moco, cuando llega al intestino, produce que la respuesta se vehiculice a través del intestino. Y el intestino es un modulador excepcional de la respuesta inmunitaria para que no sea excesiva, porque el tubo digestivo está en contacto con gérmenes continuamente y no puede desencadenar respuestas brutales ante los continuos antígenos que está recibiendo. Y eso hace que la inmunidad sea un sistema muy complejo que a la vez que crea anticuerpos, crea contraanticuerpos para desactivar que la respuesta no sea excesiva. Todo ese equilibrio la vacuna lo altera porque la proteína S, que es el agente de virulencia del virus, es tal carga de esto que produce una brutalidad de anticuerpos. Pero una brutalidad de anticuerpos no es lo bueno. Una vacuna no tiene que producir una brutalidad de anticuerpos. Tiene que producir unos anticuerpos equilibrados. Y cuando produces muchos anticuerpos, lo que produces es anticuerpos frente a los anticuerpos. Y eso también explica lo que está pasando, desde mi punto de vista. O sea, lo que está pasando se explica por fenómenos que son conocidos antes del COVID y que no. Y la otra es un virus que varía continuamente. Espera, que hay otra palabra antes. Sí. Vale, lo dejo aquí. Que varía continuamente. Varía continuamente porque si tú transmites un virus con anticuerpos, lo que estás haciendo es un experimento de lo que se llama ganancia de función. La ganancia de función consiste, tú coges un virus, lo pones a 27 grados. Los virus que subsisten a 27 grados los cultivas de nuevo a 28. Cuando están a 28, los que subsisten los cultivas a 30 y consigues un virus que resiste el calor. Y el problema es que si tú produces una continua transmisión de un virus en gente con anticuerpos, pero anticuerpos que no son neutralizantes, verdaderamente neutralizantes, favorece la creación de variantes que evitan los anticuerpos. Eso es biología evolutiva. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, agradeceros aquí a los dos un poco presentadores del evento, porque es algo muy interesante, muy necesario, y creo que se debía profundizar en este tipo de actos para ir informando a la gente y tal. En principio, yo estoy muy contento y agradecido a vosotros por esto. En segundo lugar, estoy triste porque sinceramente yo pensaba que esta sala
me iba a costar hasta entrar, iba a haber un montón de gente, un montón de esto, y me he sorprendido al ver tan poquita gente después de 2 años, de todo lo que ha pasado, de todo lo que hemos vivido, que muy bien habéis expuesto lo que hay, como la evolución. Resulta que veo que esto es algo residual, que la gente sigue encerrada en sus verdades, los vacunados en la suya. Nosotros, que considero que a estas alturas estamos muy despiertos, y bueno, os animaría a que sigáis en esta lucha, como creo que nosotros seguimos individualmente poniendo nuestro granito de arena, intentando hablar con la gente. Creo que es algo que hay que hacerlo casa a casa, piso a piso, es una forma de hablar. Y poco a poco, lo que me gustaría, y os pregunto por un lado, ¿qué posibilidades veis de esta conferencia o esta exposición, que es un tanto residual, ver la posibilidad de buscar los canales adecuados para extenderlo y que día tras día esto llega más, porque es algo muy residual y entonces no avanza esta información? Los que sabemos o conocemos gente de vuestro entorno, pues hacemos por informarnos, pero esto es algo muy residual. Y bueno, entraría alguna pregunta en concreto, no quiero divagar sobre cosas que ya todos más o menos aquí tenemos claro. En este tema de la pandemia he echado de menos que en el tema médico, digamos, vuestro, vosotros sois unos valientes, ya veo que habéis estado un poco en la vanguardia del tema, más gente que se hubiese mojado. Porque, por ejemplo, hay una cosa que yo tengo información que siempre han incidido en el tema de la gente que está en la UCI, el 80% de gente son no vacunados, el 80%, y eso todo el mundo se lo ha creído. Y yo tengo información de que es justamente lo contrario. Por contactos que tengo yo allá, es al revés. Es prácticamente todos vacunados los que están en la UCI. Entonces, ese tipo de informaciones, que es mi pensamiento, ha sido por miedo, que la gente que trabaja ya no quiere problemas, pero eso es justamente al revés. Y esa información no sale, lo que sale es machaque hacia los no vacunados, machaque día tras día, sois el cáncer, los infectos, el peligro. En vuestro sector yo he echado de menos más gente que hubiese dado un pasito adelante como vosotros. Eso por un lado. Bueno, y por otro lado hay otra cosa que me gustaría saber, si es que tenéis información. A mí le doy vueltas al tema de, por un lado, ¿por qué no se han hecho autopsias? Me parece que se han hecho, o muy pocas. No hay información sobre el tema de autopsias, que como muy bien tú has dicho de esa persona que yo no me acuerdo en inglés, que por medio de su padre que falleció, miró, el tema de las autopsias ha sido toda la vida, el alma mater de saber exactamente los fallecimientos. Y alguna pandemia mundial, salvo que me digáis lo contrario, en España creo que no se ha hecho prácticamente nada, creo que no se ha dejado, o no lo sé, eso por un lado. Y luego mi segunda pregunta, ya me callo, sería tema de espera, ya se me está yendo el tema, tema de sangre. Me preocupa a mí el tema de cualquiera de nosotros. Yo supongo que estaremos o sin vacunar, yo al menos lo estoy, o la inmensa mayoría, o tal. Cada vez es un tema reservado de cada cual, de la privacidad. Pero bueno, lo intuyo que la mayoría estamos en ese plan. Ahora, cualquiera de nosotros tenemos un problema de salud y nos tienen que hacer una transfusión. La sangre, si por siempre lógica, la inmensa mayoría de la gente está vacunada. Claro, tú estás sin vacunar, te van a hacer una transfusión. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué te van a meter? O sea, que por mucho que intentemos ahí mantener el tipo, estamos sanos, de repente tienes un problema de salud, un accidente, lo que sea, te tiene que meter 1 litro de sangre o 1,5 litros. ¿En qué situación estamos? O si eso sucede, a nuestro cuerpo, ¿de qué forma nos va a afectar? Y por otra parte, si nos afecta, si hay soluciones para... Bueno, y lo último, esto ya dentro del tema global, ¿cómo lo veis? ¿Está interrelacionado con el tema de control mundial a otros niveles, con tema de control climático, control... A ver cómo lo veis. Bueno, no tengo más que decir. Bueno, tendría mucho más, pero bueno.
Si quiere, solamente para anotar algo. A ver, la posibilidad de que una sangre, digo porque no vaya a tener un accidente, alguien saliendo de aquí le quieren hacer una transfusión y no la coja y se muera. Entonces, en principio, la cantidad de RNA mensajero que puede recibir o de proteína S es, si no la han vacunado en los 3 días anteriores, es muy poco relevante. Yo creo que eso no hay peligro, ¿eh? A mí me parece que no hay peligro. Está el tema de la leche materna, ¿no? Que sabéis que la proteína S sale por leche materna. Los autores del estudio dicen que sale muy transitoriamente y no serían dosis suficientes para causar daño. Yo, por si acaso, diría a la gente que se vacuna que no lacte durante un periodo al menos de 10 días. Eso me parece una precaución razonable. Pero eso sí, son. De todas formas, todo este tipo de discutir. Luego, más adelante, si quieres, ya comento, pero estaba esta chica que quería hacer una pregunta. Una discrepancia mejor. Sí, bueno, discrepancia, los puntos de vista de la mesa, porque estoy muy cafónica. Sí que a lo largo de... ¿Puedes venir aquí? Bueno, no me puedo preguntar, estaba más a gustar. Bueno, no hay más gente aquí porque Catacrack no lo ha anunciado esto como debía. Bueno, si se me oye bien, igual el micrófono me lo pongo un poco lejos. Bueno, primero de todo, a mí me gusta ver gente, aunque no sea mucha, pero siempre el que haya gente está guay. Vacunados, no vacunados, gente que queremos escuchar, que queremos buscar otras alternativas, que nos crujen en la cabeza teorías que nos han dicho. ¿Me escucháis así? Es que el micrófono no me gusta mucho. Yo estoy pensando en la grabación, ¿eh? No, ah, vale. Bueno, del sonido, solo del sonido. Me lo están poniendo muy complicado. No, estoy tímida. Entonces había un par de cosas que a mí me surge dudas y que ya pues puedo compartir con vosotros. Con respecto a uno, el PCR, cuando has dicho que lo que detectan eran virus y virus, yo hasta donde siempre he tenido constancia es que la PCR es una prueba que detecta una reacción inflamatoria y o infecciosa. Siempre lo he entendido así. Cuando tú haces una PCR nunca determina la presencia de un virus. Puede tener la presencia de una reacción inflamatoria, por lo cual... como es un fragmento genético. Y nunca una reacción inflamatoria simplemente como tal. Vale, eso es una duda que aprovecho a que me la aclaréis, porque yo siempre lo había entendido así. Y nunca solamente... Vale, pues me lo aclaréis y a mí me viene bien. Otra de los comentarios que has hecho que sí que quería comentar era cuando has dicho ¿qué ha hecho la izquierda, no? Para mí lo que ha ocurrido ha sido que han jugado con que tengamos miedo. Y el miedo no es de izquierdas ni de derechas. ¿Me explico? Aquí ha palmado todo el mundo. Yo me he encontrado con mis mejores amigas que compartíamos ideales políticos muy semejantes y no hemos compartido esto en absoluto, ¿no? A mí algo que me ha llamado la atención es que esto no es un ataque contra la humanidad o contra la gente. Para mí esto ha sido un ataque y está siéndolo a muchos niveles. Y me parece que ha sido un ataque donde aquí el que está más despierto o menos despierto es quien ha tenido menos miedo. Concretamente menos miedo a morir. Yo prefiero morir, pero con miedo no. Y yo creo que la clave de esto no ha sido un problema político. Yo no puedo esperar a la izquierda o a la derecha. Esto ha sido un problema de miedo. Y aquí ha palmado todo el mundo. Entonces, de repente se ha convertido en un problema transversal, donde este es el objetivo, que los problemas y que la sociedad de aquí al futuro sea una sociedad transversal. Y entonces de repente nos estamos encontrando gente con posturas políticas totalmente opuestas, que ayer no éramos capaces de sentarnos en la mesa y que ahora estamos sentados en la misma mesa. Y esto hace que el problema sea transversal porque nos han invadido o nos han atacado contra un mal o una razón humana ajena a cualquier opción política, y es la vida o la muerte o el miedo a vivir o el miedo a morir. Entonces eso lo quería puntualizar porque si no se me iba a salir. ¿Vale? Por lo cual a mí de repente me encuentro súper alejada de mis mejores amigas y me encuentro muy cerca de gente que posturas políticas tan ajenas, y que esto me ha enriquecido porque de repente me he encontrado con gente muy dispar
a la que me ha permitido conocer, y además de una manera muy radical, porque nos han confrontado a situaciones vitales muy tensas de decir no puedo salir o no me puedo relacionar o no puedo ir a un bar o no puedo hacer cosas muy básicas, y de repente me he encontrado con gente políticamente muy ajena y que de repente compartíamos con la misma fiereza el derecho a pensar, el derecho a vivir y el derecho a ser, por lo cual a mí me ha transmitido, bueno, pena por mis amigas y bueno, pues una apertura de mente me ha nutrido, ¿no? a bajar barreras, porque de repente me veía en la misma línea de batalla con peña que yo no tenía nada que ver en mi vida, y esto me ha resultado curioso, ¿no? No me quiero liar mucho, pero valientes todos, ¿no? Por pensar y por aguantar. Y siempre, y ya como última, es que si un virus no se puede aislar, no se puede hacer una foto y no se puede hacer una vacuna. Y no puede ser que me estén hablando de vacunas y al mismo tiempo me estén hablando de infinitas mutaciones. Porque entonces, ¿qué vacuna están haciendo ante una mutación? O sea, ningún país ha levantado la mano y se ha atrevido a decir que los virus lo han conseguido aislar. No han hecho un aislamiento de un virus. Si no han hecho un aislamiento del virus, no pueden hacer un aislamiento de una vacuna. No se puede hacer una vacuna de una foto que cambia y varía todo el rato. Entonces, no es una vacuna lo que nos están vendiendo, y a mí lo que me sorprende es que compañeros sanitarios, yo no soy médico, pero soy sanitaria, por varias carreras universitarias, y hasta donde yo sé, una vacuna no es un elemento que atenúa síntomas, sino es un elemento que genera inmunidad ante un virus que se le hace una foto y se le aísla. Hago una foto y sobre esta foto hago una vacuna. Pero si tengo un virus que me está cambiando de cara cada rato, ¿qué cojones nos están inoculando? Es que no encaja, a mí no me encaja. Si me lo podéis explicar, guay, porque así crezco y aprendo más. Gracias. Gracias a vosotros. A ver, el tema del virus, si se ha aislado o no, es una cuestión bastante que ha sido muy central en muchos discursos, pero que no es tan importante, ¿no? No es tan importante para lo que puede ser el debate sobre las medidas. Pero hay una cosa que sí quiero decir. Los virus se han aislado de una forma determinada de acuerdo a la tecnología disponible en un momento dado. Quiere decir que se usaban técnicas como aislamiento, que son costosas, penosas y lentas. Yo creo que en el futuro la secuenciación genética sustituirá al aislamiento, y el aislamiento será una especie de gold estándar. Quiere decir que de vez en cuando se comparará con ellos, pero no será la técnica rutinaria de identificar virus, porque lo mismo que el PCR. El PCR en realidad lo que hace es intentar identificar un virus de una forma mucho más, digamos, eficiente. Entonces, yo creo que el virus sí razonablemente se ha aislado. Lo que tiene que pensar todo el mundo, y seguramente habrá gente que sepa más de virus que yo, que un virus solo es un organismo intracelular. Quiere decir que no existe fuera de una célula. Y cuando algo está dentro de una célula deja de existir. O sea, lo que nosotros vemos son viriones que se transmiten y luego el virus se deshace dentro de la célula. Y entonces ahí lo que existe es un material genético. Un material genético que es muy difícil extraer sin llevarte parte del material genético de la persona o del animal que está. Por eso se produce una cosa muy curiosa. Tú sabes que la Omicron había estado antes en un ratón o en algún eso de su trayectoria. ¿Por qué? Porque ha arrastrado material genético del ratón. Tú sabes que no ha aparecido digamos que la probabilidad, yo creo que es un virus que ha escapado de un laboratorio, por accidente, pero escapado. Pero si fuera un virus natural, lo que deja un virus natural es rastro de la especie donde viene, la especie intermedia, porque los virus arrastran material genético de otras en eso. Entonces, el aislamiento del virus es una cuestión que se hace, que es dificultosa, pero que se hace. El problema es que hoy día lo que son las secuenciaciones genéticas son muy potentes, y yo creo que dentro de poco se considerará una técnica normal, no aislar el virus, sino simplemente secuenciarlo. De hecho, los dos críticos mayores del Reino Unido del manejo de esto, que son del centro de Oxford
de Centro de Oxford de Medicina Basada en la Evidencia, Hennegan y Jefferson, han escrito un artículo diciendo cómo se puede determinar la probabilidad de que un virus sea el que está causando una enfermedad en una persona determinada. ¿Cuáles métodos puedes hacer? Y ahí son 3 tipos de métodos clínicos, de laboratorio y tal, y los jerarquizan. Y han hecho una propuesta porque el aislamiento puro y duro pues presenta muchas complicaciones a veces, y probablemente asistiremos a epidemias en el futuro, y no ha sido esta, porque yo creo que esto razonablemente se aisló, que no aislaremos nunca el virus. Probablemente porque eso puede pasar. Eso podría ser posible que pasara. Bueno, me he alargado en este punto, pero simplemente decir que es muy complejo el tema este, pero si tú dices que hay una inmunidad natural y niegas el virus, ¿a qué tenemos inmunidad natural? Es una contradicción. Si dices, a ver, hay gente que dice no existe el virus y luego te dice no hay que vacunar porque la inmunidad natural es más potente, pero la inmunidad natural ¿a qué? El problema es que son la memoria inmunitaria del virus y los patrones moleculares de virus que la inmunidad natural detecta. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. A mí me parece que sí que ha habido un intento determinado, digo por la pregunta anterior, de un sector de las élites de pasar a lo que en el debate político crítico ahora se llama tecnofeudalismo. Hay gente que dice que estamos ya fuera del capitalismo, que estamos en el tecnofeudalismo. Esas posturas, incluso Varoufakis ha coqueteado con esa postura, que ya esto no es un capitalismo, que es un tecnofeudalismo. Quiere decir que hay una élite que domina todo el sistema y que está jerarquizada y que todos los intereses pasan por ellos. Eso es el tecnofeudalismo. La historia del tecnofeudalismo sería esa. Ya entonces las leyes de la competencia intercapitalista, que son esenciales en el marxismo, quiere decir, marxismo cree que la burguesía tiene contradicciones internas entre unos sectores y otros, y es competitiva y recurre al mercado, y el mercado es una característica esencial, y competir en el mercado es la motivación de las clases dominantes, ¿no? De los grupos de las clases dominantes, y por eso entran en cierta competencia. Por eso hay una guerra en Ucrania, porque es que el capitalismo chino y el estadounidense tienen sus contradicciones, si no, no habría guerra. Entonces, ese es un debate largo, pero decir que realmente ha habido un intento de una élite de aparecer como el gobierno mundial de los sabios que se preocupan por el bien de la humanidad, ¿no? Eso, Bill Gates con el tema de la benevolencia, de la solidaridad, pero que haya un mundo donde nadie se muera de hambre. Todo ese tipo de gente que se reúne en Davos de vez en cuando y tal, pues esa gente tiene un proyecto político imposible, utópico, pero lo tiene. Y entonces esa ha existido. Pero ya te digo que yo no soy partidario del tecnofeudalismo y nos llevaría a otra discusión. Hay 2 palabras al menos. Entonces nos quedan 25 minutos como mucho. Bueno, o sea, con esto quiero decir que si no nos alarguemos demasiado, sí es posible. Voy a tratar de ser breve. Bueno, quiero decir varias cosas, a ver si no me olvido de ninguna. Bueno, primero agradecerte la charla. Sobre todo me ha gustado bastante las referencias que has sacado ahí, algunos gráficos que me han parecido interesantes. Y me parece valiente por tu parte o por la parte de los autores el que hagáis esto, ¿no? Y hayáis escrito estos libros. La segunda, una cosa que me inquieta un poco, que has venido a decir o has dejado entrever que este virus no ha dicho aún la última palabra. Me ha parecido entenderte, que eso me inquieta un poco. Otra cosa que esto es una pregunta, quería preguntarte tu opinión sobre la vacuna que está desarrollando, dice que está desarrollando el CSIC, Luis San Juanes, si es una vacuna que te parece prometedora, si es que llega al final a desarrollarse, a salir o no.
Otra cosa que quería comentar era referente a, a lo que has dicho sobre las consideraciones políticas que has hecho. Yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, sí que creo que hay un tema político, es un tema político porque yo creo que esto ha sido un ensayo de dominación sobre la población. Eso sí que está clarísimo. Si es de derechas, de izquierdas o de centro, no lo creo tanto, pero que sí que ha habido un ensayo de dominación de la población, eso está clarísimo para mí. ¿Y quién ha ensayado esto? ¿Quién ha diseñado esto? Pues bueno, eso ya no entro. Pero lo que también me escandaliza muchísimo es que ha habido un colapso, digamos, de la lógica, de la honestidad intelectual, del espíritu científico de muchos organismos. Yo creo que la mayoría de los organismos internacionales, se ha hablado de la OMS, del FDA y tal, yo creo que han salido totalmente desprestigiados de todo esto, y esto que se ha hablado tanto de la comunidad, del consenso de la comunidad científica, esa comunidad científica para mí no existe, y se demuestra en que hay mucha gente discrepante. Y ya por último quería decirte respecto a la izquierda, bueno, creo que muchos de nosotros habríamos visto la comparecencia que hizo un señor en el Congreso de los Diputados, no recuerdo ahora su nombre, Laporte, que bueno, fue llevado por Podemos, y allí creo que los partidos asistentes eran Podemos y el PSOE, porque los de derecha, por lo visto, no quisieron aparecer. Pero bueno, lo interesante de aquello es que aquel hombre dio una versión o una interpretación que sorprendió a estos partidos hasta el punto que lo querían poner verde allí. Y bueno, y luego lo que fue un escándalo ya es que yo vi el YouTube y a los pocos minutos desapareció el vídeo de YouTube. O sea que lo cancelaron. Luego se dieron cuenta del escándalo que era, porque claro, eso está en las actas del Congreso de los Diputados, eso no se puede borrar. Y entonces lo volvieron a subir otra vez. Pero aquello me pareció un escándalo tremendo, Bueno, diría muchas cosas más, pero yo creo que con estas he dicho unas cortas. Sí, yo decir una cosa solo, que Laporte demostró que Laporte había estado muy silencioso, todo el mundo lo extrañábamos, pero Laporte demostró que hay gente que no se vende. Esta pandemia ha demostrado que hay mucha gente que es comprable, quiere decir que se calla o que decide, fundamentalmente se calla, hay gente que además actúa ya activamente, incluso persiguiendo al adversario. Quiere decir que yo he visto gente que incluso hace moving a colegas, pero de una manera alucinante. El tema del consenso científico es muy importante. Yo tenía unas palabras sobre la ciencia, pero era en la diapositiva 58 y me he quedado en la 13, pero el asunto es que el consenso científico es muy importante, pero el consenso científico es un consenso de discusión científica y contraste de pareceres. Y esto es lo que se ha cancelado. Aquí no ha habido ningún consenso político, ha habido simplemente la imposición de una verdad y la difamación a todo el que se atrevía a cuestionar cualquier cosa, que incluso equivocadamente, tú te puedes equivocar, pero es lo que es. Y lo que decías del virus, no he dicho la última palabra, eso es un poco algo que digo no para seguir vendiendo el libro, sino para porque yo creo que lo que he dicho al principio, que si hasta que no se detenga claramente la transmisión, va a haber ocasión de evolución del virus y va a haber un chorro de muertos, pero es que podría ser que en un momento dado cogiese a más gente a contrapié. El problema es que este virus te coge a contrapié. La pandemia, Ioannidis ha dicho muy claramente, esta pandemia ha terminado porque una pandemia ha terminado cuando la gente viene a estos actos y no lleva mascarilla. ¿Para qué vamos a hacer esto? ¿El primer ciclo del virus se completó?
quiere decir que el virus ya ha rodado por toda la población susceptible la primera vez, y ahora lo que nos queda es segundos ciclos y terceros ciclos. ¿Cómo vendrán estos ciclos? Yo creo, sinceramente creo, una cosa contrariamente, creo que la gente que se ha vacunado le va a costar muchísimo el hacer una inmunidad sólida, creo, porque por lo que he dicho antes y por lo que está pasando, y una inmunidad sólida puede ser tener muchos catarros al año y ya está, pero a ver si es solo eso, ojalá sea solo eso. Pero el problema es que después de que el 94% tenga nadie, cuando un virus ha pasado el 94% de la gente, ese virus no se transmite en 3 años. Es que es una cuestión muy preocupante. A mí me preocupa, no quiero decir que lo dé todo a esto. Y las vacunas. Yo creo que las vacunas tienen sentido en la población de riesgo alto y las vacunas tradicionales. La española es una vacuna que tiene componente mucosal, que es una cosa importante en las vacunas respiratorias. Quiere decir que evita que se transmita el virus, que hay anticuerpos, o por lo menos lo bloquea ipso facto, antes de que entre a la vía sistémica. ¿Qué significa el componente mucosal? La IgA. Estas vacunas no aumentan la IgA porque se inyectan. Y entonces el problema es que no entran en el ciclo de producción de la IgA. Y entonces, si los que se infectan produce IgA que sea activa fundamentalmente para el virus que la contagió y no la vacuna que se puso, esto saldremos adelante. Si no es así, yo lo veo un poco más crudo, pero bueno, es una cuestión muy discutible. Bien, en primer lugar, felicitaciones por esa valentía y ese segundo round contra el... Bien. No hubiera hecho eso nunca, El título del libro anterior da un perfecto resumen, la respuesta autoritaria y la estrategia del miedo, ¿no? Si analizas el tratamiento social de la información, lo que hemos visto al principio y tal, la conclusión puede ser que estamos o vamos camino de superar la ficción de Orwell en el libro 1984, ¿no? Luego el autor y también Iñaki han hablado, pues eso, esa nostalgia, ¿dónde está la izquierda, la pasividad de la izquierda? Bueno, esto en realidad daría para un debate, para otro debate. Yo se lo estoy pidiendo a Catacrá y no me hacen caso. No le caigo bien o no sé exactamente la razón, porque no me han dado ninguna explicación, llevo un montón de meses. Pero el asunto es que la izquierda no existe. O sea, la izquierda no existe. O sea, hay mucha gente de izquierdas. No, hay mucha gente de izquierdas, efectivamente, pero no existe en el sistema ni un solo partido de izquierdas. O sea, todo el que está metido en el sistema es... O sea, la socialdemocracia ha inundado todo, todos son socialdemócratas que, como decía Calderón, pues en el gran teatro cada uno ha cogido el papel, y uno ha cogido el discurso fascista, otro ha cogido el discurso de izquierdas y en realidad las personas de izquierdas están desamparados. Al final cada vez votan menos a los partidos de izquierdas porque van viendo que no les responden a su... Yo voy a ser breve porque si no esto sería muy largo. Y al final cada vez la gente vota menos la izquierda porque, como digo, la gente de izquierdas está desamparada, y lo estamos viendo en todos los sitios. Joder, en Europa cómo está creciendo los obreros votando a la derecha, ¿no? Bueno, pues el asunto es que no tenemos izquierda. Desde hace un montón de años la izquierda está metida en el sistema. Como opción no hay más que dos grandes partidos y tal. Bueno, pues la gente, pues eso, vota para que no salga el que no me gusta, pero no hay una verdadera
actitud de izquierdas, y porque, claro, te llegan al poder y te dicen que ahora hablar de la República no toca, cuando te han estado hablando en las plazas públicas de nacionalización de la banca, de los sectores estratégicos de la energía, y luego llegan al gobierno y te dicen, no, ahora ya no toca de eso. O sea, estamos desamparados, Y yo creo que es que hay que, por eso digo que daría para otro debate, ¿por qué? Porque al final hay que llegar a los porqués. ¿Por qué la izquierda está pasiva, como decía Iñaki? ¿Por qué la izquierda, dónde está la izquierda? ¿Y por qué? ¿Y por qué no existe? Porque es como un holograma que está ahí, que se le vea, como hacen estos rayos láser que hacen figuras. Pues es una figura de estas, o un holograma que no resuelve absolutamente nada. Y están ahí únicamente, pues han llegado y efectivamente se hacen ricos, están diciendo que hacen no sé cuantísimas propuestas en el Congreso y no sé qué, sabiendo que todas las que hacen no tienen ningún sentido. ¿Por qué? Pues sencillamente hay algunos sociólogos que ya han criticado, cuando se hizo el pacto del 78, se hizo una democracia de nombre. Efectivamente, porque todavía muchísima gente en España que se piensa que esto es democracia. Y que bueno, la democracia, bueno, si ponéis la televisión, algunos veréis la televisión y veréis como todos los políticos, en cuanto hay alguno, no, esto es muy malo para la democracia española, pero la democracia española no existe. Y como no hay democracia, pues hay una... ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos una oligarquía de partidos, y los partidos ponen por encima del interés común, ponen el interés de partido. Y cuando tienen que... A ver... Joder, lo hemos visto a Pablo Iglesias diciéndole a Sánchez, diciéndole, usted tiene las manos manchadas de cal viva, o los que le asesoran tienen las manos manchadas de cal viva. Y al Sánchez diciendo el otro que no podría dormir si hiciera un gobierno con él. ¿Y luego qué hacen? Luego hacen lo contrario de lo que nos dicen. No me quiero extender más. Sí, espera, José Ramón, ¿me vas a permitir? Hay dos palabras más, casi que me gustaría que hiciéramos este debate. No se puede. Me respira. Ha sido esta porque me avisan de que no podemos estar más porque tienen que recoger y tal. Oye, gracias a todos otra vez y espero que no haya sido demasiado aburrido y encantado de que haya, como yo creo que la pandemia no va a acabar, el año que viene escribo otro libro y entonces os invito a verlo. Esto, no sé, dile a Armando que ponga la clave. Armando, por favor, ¿pones la clave para poder sacar el pincho? ¿Para sacar el pincho?